Hola, en este webinar quería explicaros qué son las metas de los sprints y para qué sirven. Vale, ¿quién soy? Alex Ballarín, Professional Scrum Trainer en Scrum.org y también trabajo ayudando a organizaciones a incorporar agilidad de negocio. En primer lugar, tenemos que tener claro que Scrum es un framework que debe adaptarse a diferentes contextos y la meta del sprint es un claro ejemplo de ello. En este diagrama de Stacy que veis aquí en esta pantalla, vemos diferentes grados de complejidad, desde iniciativas simples, donde el trabajo es fácil de entender y ejecutar, iniciativas complicadas, donde es más difícil planificar y analizar lo que tenemos que hacer, aún así se suele hacer bien, planificando como proyectos y gestionando los riesgos. Iniciativas complejas donde realmente añadiendo los requisitos, la tecnología y la interacción de las personas es muy difícil planificar cómo dar respuesta al reto. Y finalmente situaciones caóticas donde no tenemos una esperanza de entregar un resultado concreto y lo que podemos aspirar como máximo es a aprender mediante experimentos o iniciativas que nos ayuden a esto, a emprender. Típicamente nosotros vamos a intentar hacer Scrum en iniciativas complicadas que normalmente se están gestionando con proyectos definidos o bien en iniciativas complejas de desarrollo del producto, ¿vale? Y la variación de lo que es la meta del sprint debemos entender que es diferente, ¿no? Para cada uno de estos y lo vamos a ir viendo durante el webinar. ¿Qué dice la guía de Scrum? La guía de Scrum nos dice que aparece, desde luego la meta del Scrum es algo importante porque aparece muchísimas veces, más de 30 veces en el texto de la guía. La guía nos dice que la meta del Scrum es un objetivo general que tiene que ir por encima del plan del sprint, que justifica el sprint y que además justifica que el propio equipo adapte constantemente el backlog del sprint para poder cumplir la meta. ¿Vale? Concretamente, el backlog del sprint no es una colección de cosas a entregar simplemente, sino que es el plan del equipo para lograr la meta del sprint. Con lo cual vemos que si leemos la guía de Scrum, ya nos está diciendo que la meta del sprint tiene mucha importancia y que los sprints no son unas cajas de horas en las cuales vamos entregando funcionalidades, sino que lo que son es un espacio de colaboración donde el equipo, con una meta principal, tiene la libertad y la creatividad para poder entregar estas funcionalidades sin tener que luego justificar si ha costado tantas horas o tantas otras. ¿Vale? No entender esto es uno de los principales fallos a la hora de entender qué es Scrum. Luego, volviendo, ¿no?, a los horizontes de complejidad que veíamos anteriormente, en proyectos simples, como los que vemos aquí, pues se puede entender muy bien el trabajo antes de comenzar, prácticamente al 100%, y la meta quizás no aporte una gran cosa. De hecho, quizás no sea buena idea ni siquiera ni hacer Scrum. Podríamos hacer otros modelos de gestión del trabajo como Kanban y podría ser suficiente. ¿Cuándo empieza a tener sentido la meta del sprint? Cuando ya no es tan trivial entender los trabajos que se van a cometer desde el punto de vista funcional o técnico, puede haber riesgo y estimarlos a priori y poder tener una esperanza de entrega es más difícil, ¿no? En este caso, la meta del sprint, a pesar de que nosotros podamos refinar lo que son los sprints y tener una visión clara, le va a permitir al equipo redondear pues desviaciones de horas, identificar funcionalidades nuevas, todo aquello que incluso en proyectos relativamente sencillos puede ser algo que luego descuadre los sprints, y esto deberían tenerlo muy claro tanto el Product Owner como el equipo de desarrollo. Donde realmente la posibilidad de planificar un sprint con detalle cae en picado y donde la meta de los sprints gana una importancia capital es cuando estamos en proyectos realmente complejos, donde es difícil antes del sprint poder planificar ese trabajo. Y si no tenemos algo que nos diga, oye, esto es lo que hay que lograr y equipo, creemos que podemos lograrlo así, pero os doy la libertad durante el sprint de poder llegar a poder que os podáis autogestionar de cara a entender dónde poner las horas, cómo abordar el trabajo, pues puede ser muy difícil que estos sprints sean efectivos. Lo que pasa muy frecuentemente es que estamos tratando proyectos complicados donde se puede definir relativamente bien el backlog como si fueran proyectos complejos, y entonces aquí donde a veces no entendemos la gran importancia que tiene
la meta y por qué la autogestión de los equipos, ¿vale? Y esto causa realmente muchas lagunas, ¿no? A la hora de entender qué es Scrum. ¿Cómo llegar a hacer metas de sprint? Bueno, vamos a ver varias maneras. En primer lugar, si nosotros estamos evolucionando de la mentalidad de proyecto, de hitos, etcétera, pues una manera para poder gestionar la relación del equipo Scrum con los externos puede ser plantear los sprints como pequeños hitos. Y tenemos que entender estos hitos qué es lo que proporcionan al usuario y de esta manera ir gestionando la relación, ¿vale? Un desarrollo se puede dividir en varios pequeños hitos, pero que van a entregar en cualquier caso partes útiles de este desarrollo y podemos explicar a los stakeholders o a los externos que son pequeños hitos de entrega, ¿vale? Una manera de verlo claro es lo que vamos a ver ahora. Story mapping, si no conocéis esta técnica, es una técnica que nos ayuda a entender el punto de vista del usuario respecto al viaje que hace el usuario, el journey, ¿vale? A lo largo de todo el desarrollo o de todo el uso, ¿no? de las funcionalidades y de los servicios, y nos permite ir descubriendo de manera evolutiva cómo entregar valor, cómo entregar y cubrir las necesidades del usuario, ¿vale? Y esto lo que podemos hacer es, una vez que ya sabemos cuál es el alcance aproximado de este proyecto, de esta iniciativa, dividirlo en grandes bloques, en grandes hitos, que son las entregas, que nos permiten a nivel presupuestario, a nivel de tiempo, a nivel de gestión del cambio interno, coordinarnos con los usuarios para estas entregas. Al final, estas entregas pueden ser bastante más amplias que un sprint pequeño de pocas semanas, con lo cual dividir, darles una cohesión y qué nos va a aportar cada entrega de cara al usuario, ¿vale? Y hablando con los usuarios, nos puede identificar de manera natural estas metas de los sprints, que van a ser pasos intermedios para lograr esa gran release o esa pequeña release, en cualquier caso, donde se va a entregar el producto al usuario. Otra concepción de cómo hacer llegar metas de sprint puede ser lo que se llama arquitectura emergente. Los sprints tienen que entregar valor, tienen que entregar cosas que nos permitan aprender, ir hacia la visión del producto y entregar cosas que los usuarios puedan usar. Hay veces que nos puede convenir empaquetar pues, un sprint de carácter más técnico que nos permita hacer pues no tanto funcionalidades, sino poner en marcha una plataforma, optimizarla, migrarla, etcétera, ¿no? Entonces, pues con una tabla, ¿no? como esta, ¿no? De mapeo entre arquitectura y sprints, pues podemos empaquetar cambios técnicos que pueden ser complejos y que a lo mejor no es adecuado acometerlos de manera progresiva con las funcionalidades de los sprints, ¿vale? Más cosas. ¿Qué pasa si nosotros estamos utilizando un enfoque como Lean Product Development? ¿Para qué nos sirven las metas de los sprints? Vamos a definir antes la funcionalidad, la vamos a ejecutar posteriormente, ¿vale? Cuando nosotros trabajamos con Scrum y con diseño de experiencia de usuario, con Lean Product Development, tenemos que entender que parte de la exploración, lo que se llama el Product Discovery, lo vamos a hacer antes del sprint, y eso típicamente se hace durante los refinamientos, y la ejecución, una vez que ya tenemos claro cuál es el problema, cuál es la solución y vamos a ir al detalle de la solución, en este caso lo podemos hacer durante la ejecución de los sprints. No tenemos que hacer todo el refinamiento para todo un gran proyecto, sino que vamos a ir refinando dentro del backlog aquello que vamos a acometer en el corto y medio plazo. Vamos a ejecutarlo durante los sprints y además vamos a tener que medir las cosas, y eso complica la situación porque no siempre podemos tener una meta basada en una validación de usuario o una meta basada en entender bien que vamos a entregar lo correcto. Hay veces que tenemos que medir cosas de producción, tenemos que tomar datos para validar si la hipótesis o el hito del desarrollo de productos se está cumpliendo. ¿Y cómo integramos esto dentro del ciclo de los sprints? Pues esto lo vamos a ir viendo en las siguientes transparencias. Otra manera de llegar a tener metas es puramente por objetivos de negocio, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos un reto de negocio que nos pide negocio y decir, oye, pues solucionar este reto, ¿no? Entregar esta necesidad de los usuarios. Si la tasa de caídas en el carrito del e-commerce ha caído un 10%, ¿cómo logramos llegar a esto? ¿Vale? Pues una opción es durante el refinamiento, pues preparar esta meta, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo podemos hacerlo? Mejorando el look and feel, poniendo una alerta que a los 30 segundos de tener el carrito desatendido nos permita
recuperar algunos usuarios, mirar más facilidades para hacer el log que está pasando, etcétera, ¿no? Bueno, pues estas soluciones a este reto, que es bajar el 10% la tasa de caídas en el carrito, pues pueden ser una meta del sprint y unos PBIs, unos ítems que nos permitan llegar al sprint. ¿Vale? En este modelo de Roman Pichler, pues además insiste en que tenemos que tomar métricas. ¿Cómo vamos a saber si se ha logrado o no esta meta? En este caso es fácil, porque podemos comparar la tasa de caídas del carrito y llegar a un porcentaje, pero esto no siempre es sencillo y puede que en esto nos ayude a preparar durante el refinamiento o durante el sprint planning, si así lo queremos, la meta del sprint. Otra cosa interesante, ¿no? Si nosotros planteamos metas como esta que mencionamos anteriormente, no lo podemos hacer, no podemos validarla sin tener el código en producción. Esto choca un poco con la visión de Scrum, que dice, no, es que solo se puede desplegar después de los sprints. Eso no es así. Se puede desplegar durante el sprint si se cumple la definición de done, pero no solo eso, sino cómo podemos validar metas que requieren datos de producción. A lo mejor no hemos podido desplegar toda la meta durante el sprint o no tenemos un conjunto de datos suficientemente amplio para poder tomar esta decisión. ¿Vale? Esto nos lleva a tener que romper un poco esta lógica sencilla de que solo se despliega después de producción una vez cumplida la meta del sprint, y la definición de done pues tendría que llegar hasta donde llega el equipo a veces, si realmente el equipo no puede obtener estos datos. ¿Vale? No porque al equipo no se le dé esta capacidad, que debería tenerla, sino porque tendremos que esperar a otros sprints. Entonces esta meta se quedará en un estado intermedio y a lo mejor se tiene que volver a retrabajar. Pero no es, si utilizamos de manera Scrum totalmente mecánica, no podríamos adaptarlo a contextos donde necesitamos estos datos de producción. ¿Vale? Luego, finalmente, tener una meta de sprint es realmente la gran diferencia entre necesitar Scrum o hacer solo Kanban. Decir que estos modelos son diferentes es desconocerlo. ¿Vale? Se pueden utilizar las prácticas de Kanban dentro de Scrum, y también pueden haber momentos donde no tenga sentido hacer Scrum y vayamos a utilizar únicamente el método Kanban. Dentro del sprint se puede gestionar perfectamente el flujo y se pueden utilizar prácticas Kanban. La gran diferencia viene cuando nosotros no tenemos un conjunto de trabajos discretos para los cuales lo que nos importa son los tiempos de entrega, tener métricas y anticipar este delivery, este tiempo de entrega, sino que necesitamos que el equipo pueda levantar nuevo trabajo, pueda descubrir nuevo trabajo, pueda desviarse. Entonces, esto liga de nuevo con las zonas de complejidad. Cuando tenemos una zona de complejidad simple o ligeramente complicada, pues Kanban puede ser más que suficiente y puede ser interesante. Ahora, cuando tenemos realmente complejidad y necesitamos empaquetar las funcionalidades, tener un espacio donde el equipo pueda descubrir y pueda atacar un problema más complejo que no ítems pequeños, ahí puede ser necesario hacer Scrum. Por contra, si intentamos hacer Scrum a piñón en situaciones donde no hay trabajo complejo y es simple, puede ser contraproducente y puede frustrar a las personas no entendiendo para qué sirven las metas de los sprints. ¿Vale? Si queréis saber más, pues nosotros damos formaciones de scrum.org, pues que hablan de cómo hacer este trabajo, cómo definir metas de sprint, cómo combinarlo con Kanban y también cómo combinarlo con diseño de experiencia de usuario, Lean UX y Lean Product Development. Ir a nuestra web y podréis ver cómo se hace esto. ¿Vale? Espero que os haya aportado ideas interesantes este webinar, que os haya levantado la curiosidad por entender realmente qué son las metas de los sprints, y estaré encantado de tener comentarios vuestros al vídeo en YouTube. ¿Vale? Gracias y hasta pronto.